¿cómo le hago yo? ¿Qué hice para merecer tanto? De maestro a maestro a maestro. Ya llegó el querido Paco Cruz, el maestro Francisco Paco Cruz, 47 años en el periodismo, una larga lista de libros, y yo les sigo recomendando los dos más recientes: Las Damas del Poder, la corrupción, el nepotismo en torno a las ex primeras damas de México, y García Luna, el señor de la muerte, orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Querido Paco, ¿cómo estás? Buenos días. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Hoy olvidé los audífonos por salir de prisa. Tengo una conferencia al rato, pero aquí estamos, Vicente, para cerrar el fin de para cerrar la semana y empezar el fin de semana, Vicente. Oye, antes de entrarle a otros temas, ¿cómo ves lo de Juan Collado? Y tú lo conoces bien, tú lo has investigado, porque pues es el personaje también que movió hilos por su cliente, Enrique Peña Nieto, y es señalado de toda clase de tropelías y lo mandan a casita por cuestiones de salud. Me acordé del caso de la profesora Elvester Gordillo, ¿te acuerdas? Que decían, pobrecita, que se vaya a arresto domiciliario porque ya está con un pie en el hoyo, ya se nos va a morir la profesora Elvester Gordillo. Y total de que puro cuento, hasta se casó después y ahí anda la profesora, mi querido Paco. Parece de chiste, Salió, pero no es salió, chiste. salió justamente para casarse, Vicente, y mira con quién se casó. Sí, por lo que haya sido, ve nada más, o sea que mala, enferma, no estaba. Pero recuerdas también Rosario Robles Berlanga, se quejaban en la cárcel. Es decir, en realidad tenemos un poder judicial, no una suprema, un poder judicial que está al servicio de grupos de poder anteriores. Y mira, Miguel Vadillo, el maestro Miguel Vadillo tiene mucha razón. El frente opositor real está en otro lado, no en los partidos políticos, es nada más un membrete, el PAN, el PRI o Claudio X González. El verdadero frente opositor está en el Poder Judicial, está en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el Instituto de Transparencia. Así que el frente electoral es otro, y lo que está haciendo el Poder Judicial, que encabeza no, la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, es liberar a todos esos personajes que de alguna forma tienen una relación, están interconectados, y liberan a este hombre que les maneja los dineros, que les maneja las fortunas, y que tiene, bueno, pues es un hombre que tenía intereses de Peña, y a quien representa Norma Lucía Piña Hernández, a Enrique Peña Nieto, Vicente. Así que no debe extrañarnos nada. Lo que debemos acostumbrarnos a ver es que el frente opositor para el 2024 está en otro lado, Vicente. Está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y está en el Poder Judicial Federal. Claro, y que no se nos olvide que fue el grupo de poder, Videgaray, Cervantes, los que encumbraron a Norma Piña. A eso se refiere también el maestro Paco Cruz. ¿Qué intereses llevaron a Norma Piña donde está? Los de Peña Nieto. ¿Qué intereses se protegen al mandar a su casita al pobrecito de Juan Collado? Los de Peña Nieto y los de Salinas, obviamente. Déjame saludar a dos amigos, mi querido Paco, si me permites, para hacer una mesa así sabrosa de diálogo, a nuestra querida Lina Duarte, nuestra corresponsal, nuestra reina de Xochimilco. Querida Lina, qué bueno que llegas. Te mando un abrazo. Hola Vicente, hola Paco, saludos a la audiencia. Pues ya aquí, todavía un poco enferma, pero ya lista para hablar sin censura. Usted no se queje hasta, no pite hasta que choque, mi querida Lina. Y déjame saludar a Jorge Gómez Naredo, también un hombre comprometido con la transformación de nuestro país y quien también habla sin censura. Ya tiempo de saludarte, Jorge. Hola, no, pues acá muy contento de estar con Alina, con Pau y contigo. Oigan, pues, ¿algún comentario antes de entrarle a otros de estos temas que traigo en agenda, Alina, sobre pues estas pues no liberaciones, bueno, sí, liberaciones o arrestos domiciliarios, en el caso de Juan Collado y el fiscal de Morelos que regresa a Morelos, y sigue la mata dando, mi querida Lina?
Mira, yo creo que de verdad es ya una bofetada al pueblo de México todo lo que están haciendo. Por primera vez había avanzado en el tema de un feminicidio. Vaya, era exitoso, ¿no? Esto que se diera seguimiento sobre todo a la colusión de autoridades, que ya había quedado explícito en un país tan marcado por la violencia feminicida, en donde ya se dijo hace unos días, se ha reducido al menos 11% durante este sexenio, y espero que siga incrementando, bueno, que siga disminuyendo los feminicidios. Lo que hace el Poder Judicial hoy es decir, pues nosotros no nos interesa, estamos aquí para servir los intereses de unos cuantos, y de verdad yo no sé cómo no estamos protestando, Vicente. Yo ya no sé qué más queda. Ya no es un tema de análisis de si el Poder Judicial está viciado o no, si la Suprema Corte, si las fiscalías. Todas las semanas, cada 15 días, ahí el presidente en la mañanera dan un esbozo, unas pinceladas de lo que está ocurriendo, y se queda en eso, porque a pesar de que han insistido en que el presidente López Obrador no busca la separación, la división de poderes, lo cierto es que no se ha metido tan así, que solo se ha quedado en la denuncia y no hemos actuado. Y yo creo que ahí ya deslinda responsabilidades, en el sentido de que el presidente, bueno, ha hecho lo que está en sus manos, que es un poco visibilizar, evidenciar esa separación de poderes, y qué le toca al Poder Judicial, todos estos lujos, privilegios de la Suprema Corte, pero por otro lado está la ciudadanía, y ahí es en donde creo que toca a la ciudadanía, que toca a las y los mexicanos estar exigiendo en cada una de las fiscalías, estar haciendo protestas, dar seguimiento y también presionar a nuestros legisladores federales, locales, para que hagan las reformas que se tienen que hacer en torno al Poder Judicial. De verdad esto ya es de un cinismo pleno, que por más que vengamos aquí cada semana, Vicente, a insistir en que el Poder Judicial está viciado, que urge una reforma, yo ya no veo por dónde. Si no es la ciudadanía protestando, alzando la voz en redes sociales, en las calles, yo lamentablemente ya, Vicente, ya no sé qué más se puede decir y hacer. Mi querido Jorge, escucho también tus opiniones. Sí, es indudable. Tengo una pequeña tos, pero espero que no interrumpa tanto. Sí, es indudable lo que el cinismo y el grado al cual llega ya la Suprema Corte de Justicia, bueno, en realidad a todo el Poder Judicial, iniciando por la Suprema Corte de Justicia, por el Consejo de la Judicatura, que prácticamente no cumple pues la función que se supone debería de cumplir, por la cantidad de jueces, y bueno, pues estas liberaciones de estos dos personajes, pero además toda una cantidad de injusticias cotidianas que se hacen con la gente que está, que tiene algún pequeño problema, y que pues hay una impunidad, hay abusos de poder, hay una falta de sensibilidad de parte de buena parte del Poder Judicial. Entonces, si urge una reforma. Ahora, esta reforma, pues evidentemente no se va a dar desde el Poder Judicial, no va a surgir ahí, no hay una autocrítica, al contrario, ¿no? Hay una cerrazón total de parte de las máximas autoridades del Poder Judicial. Entonces, pues eso se tendría que hacer vía lo que se denomina, pues, o lo que el presidente denominó como el Plan C, y que es que Morena y sus partidos aliados, pues en estas próximas elecciones del 2024 tengan el control de la Cámara de Diputados y de la de senadores, y que con ello pues se pueda emprender de forma rápida, de forma expedita, de forma también profunda, una reforma que pues por fin acabe con no solamente con los privilegios del Poder Judicial, sino que también pues abone, ¿no?, a que haya justicia expedita y a que haya justicia popular en este país. A ver, ¿qué está pasando con este INE? A mí me vendieron un nuevo INE, que sí creo que hay intenciones de llevar las cosas por otro camino con la consejera presidente Guadalupe Tadei, pero en la comisión de quejas y denuncias con la señora Zavala, la cosa está color de hormiga. Quieren censurar al presidente, Paco. Es que hay un cambio de la presidenta en el INE, o en la presidencia del INE sale Lorenzo Córdoba, entra Guadalupe Tadei, pero el resto o algunos del resto de los consejeros pues son abiertamente partidarios del PRI o del PAN. A esta mujer Zavala, casi estoy convencido porque algún momento la investigué, que es prima de Margarita Zavala Gómez del Campo, luego te lo confirmo, pero hace un par de años
le di seguimiento y ella está muy cercana a Margarita Zavala Gómez del Campo, entonces, ¿qué podemos esperar? Y por otro lado, mira, en épocas anteriores, y bueno, primero déjame saludar a Jorge y a Lina, ya había pasado, pero los saludo a los dos y me da mucho gusto. El INE, perdón, en épocas pasadas, mira, la presidencia, las gubernaturas eran las censoras en este país, eran los órganos que censuraban y que mataban abiertamente. Hoy los grandes censores de este país son el Tribunal Electoral, el Instituto Nacional Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, son los órganos que ahora censuran y ahora, claro, yo te decía, el verdadero frente opositor no está en el PRI, en el PAN, bueno, el PRD no lo cuento, la verdad, ya me parece que está de sobra, pero ni siquiera en Claudio X González, está en estos organismos, empezando por el Poder Judicial de la Federación, cuya cara más visible es la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, el INE y algunas de sus comisiones. Entonces tenemos que ver por ahí, tenemos que empujar por ahí. Tiene Jorge a razón, tienes tu razón, Alina, hay que empujar por el otro lado a propósito de las elecciones 2024, que mira, nos centramos en la elección de la presidencia de la República, pero tenemos que recordar que hay elección también de 300 diputados de mayoría. Tenemos una elección de 128, bueno, en realidad 64 senadores electos por mayoría relativa, 32 por primera minoría, que es una figura que no entiende mucho la gente, que en realidad es el segundo lugar en las fórmulas del Senado, y tenemos 32 por representación proporcional. Así que las elecciones, además de las 8 gubernaturas, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, son bien importantes porque tenemos que renovar la totalidad del Congreso de la Unión, los 300 diputados de mayoría, los 64 senadores de mayoría, los 32 de minoría y el resto de representación proporcional. Así que tenemos la oportunidad en los siguientes meses de llegar a ese plan verdaderamente y sí, centrarnos en la presidencia, que es fundamental, pero sin olvidar al Congreso de la Unión, Vicente, Alina y Jorge. Y permítame entrarle a la mesa, es una mesa muy completa de 4 integrantes. Te saludo con mucho gusto, Paco, Jorge y la queridísima Alina Duarte. Permítame entrarle a la mesa, porque fíjense, hoy el presidente López Obrador hizo declaraciones muy duras. Le pido al equipo que nos grabe, precisamente sobre Claudia Zavala. El presidente, si me lo permiten decir así, lo digo con mucho respeto, no es mi intención hacer algún tipo de grosería, pero se madreó bien y bonito al INE, por esta advertencia con la que intentan censurarlo. De hecho, el presidente saca su propia advertencia que nosotros ya pedimos en Sin Censura que podamos ponerla también en letras de oro, ¿no? Mientras el Instituto Nacional Electoral está exigiendo a López Obrador que no hable de algo relacionado con la política, que no hable de ningún político, ni de Carlos Salinas de Gortari, ni de Vicente Fox, ni del PRIAN, el presidente dice que antes de sus mañaneras efectivamente va a poner ese mensaje del INE, pero también, si eres conservador y estás en contra de la transformación del país porque quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa porque puede ocasionarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes. Y que pone, firma AMLO. Que es un troleo maravilloso el que le hace el presidente López Obrador a sus adversarios. Es casi lo que advertimos siempre aquí en Sin Censura, y que pues en todo caso refleja la ideología de cada uno y las diferencias entre lo que yo digo, querida Lina, es lo que ¿cómo decirlo? Sería lo correcto, si me lo permiten, ¿no? Lo que está del lado correcto de la historia, del lado bueno de la historia. El presidente dice que por cierto, Jesús Ramírez Cuevas, a mitad de este planteamiento que hace el presidente López Obrador, lo interrumpe para decirle que no es todo el INE, que es la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, y el presidente de inmediato dice que,
ahí donde está esta señora Claudia Zavala, la filopanista, la que promete todo esto, así que lo mejor y se cumple esto que nos va a plantear Paco en unos momentos más de si es prima de Margarita Zavala. Pero ¿tú qué opinas, Alina? Perdón, perdón que interrumpa. Te pregunto a ti, que ha sido perseguida por el Instituto Nacional Electoral, nada más y nada menos, ¿no? Ese Instituto Nacional Electoral ha perseguido a Alina Duarte, la ha acosado por buscar la participación de la gente, por buscar que usted defienda la democracia. ¿Qué opinas de esto, Alina? Mira, el tema del INE es muy similar al tema del Poder Judicial. Hay lugares en donde están enquistadas las grandes oligarquías y encontraron esa bisagra que necesitaban para legitimar institucionalmente toda su toma de decisiones, toda su imposición y seguir beneficiando a estos partidos que hoy están convulsionando porque no hay cómo explicar que están ante el borde del precipicio y se siguen aventando con Xóchitl Gálvez, con los Alito Moreno, están cavando su tumba y todos los días cavan más y más profundo. Y para no caerse en esa tumba, para no aventarse del precipicio, tienen que recurrir a estrategias leguleyas, ¿no? Porque esos son a través del Poder Judicial, a través del Poder Electoral, porque ahora resulta, y durante las últimas semanas he visto que ha sido un tipo argumento, entre comillas, porque no llega argumento, utilizado por muchos prianistas o miembros o simpatizantes del Frente Amplio por México, en el cual culpan al presidente Andrés Manuel de la caída de Xóchitl Gálvez, que ya está teniendo efecto, que eso se refleja en las encuestas, como si su candidata corrupta, su candidata mentirosa, todo lo que Xóchitl Gálvez que dijo eso de ni huevones ni no sé qué, pues se le está cumpliendo y le está estallando en la cara. Ellos han tenido que recurrir y ya solo tienen estos instrumentos para poder legitimar su existencia misma. Es el Poder Judicial, es el Instituto Nacional Electoral, que saben que hoy están en el ojo de la ciudadanía, y no es que no hayan estado antes, sin embargo, hoy el nivel de debate y politización de la ciudadanía lleva a que estén de tiempo completo en el ojo del huracán. Ya estuvieron en el fraude del 2006, ya estuvieron en la compra de Monex en el 2012, sin embargo, después del 2018 hay un parteaguas, no solo porque existe la mañanera, sino porque la ciudadanía ha tomado parte de este proceso y evidencia quiénes son estos personajes. Los nombres ya no les son ajenos, a menos que de plano hay gente que decía quién es Xóchitl Gálvez, y bendita esa gente que no tenía el disgusto de conocer a Xóchitl Gálvez y que ahora con toda esta faramalla pues la han tenido que conocer, pero ya no están exentos de debatir este tipo de situaciones, y yo estoy muy feliz por eso, porque ya no hay vuelta atrás. Cuando la gente hace suyo los debates públicos, desde los más locales hasta los nacionales e internacionales, estamos transformando ya la vida pública. Entonces, este INE que se ha dedicado a, pues en realidad a hacer tapete de todos estos mafiosos, pues sí, ha perseguido a tuiteros, nos ha perseguido a periodistas, ha impugnado, nos ha hecho incluso ir a declarar como si fuésemos qué, ¿no? Yo en ese momento tuve que entregar por escrita mi declaración, donde me preguntaban que quién me pagaba por tuitear, que, o sea, todo lo que no hicieron con Monex, todo lo que no hicieron durante otros sexenios ni con el fraude del 2006, lo hicieron con gente que estábamos además haciendo su trabajo, que era impulsar más procesos democráticos en este país, como las consultas populares. Entonces yo creo que ya la historia los ha juzgado suficiente, pero nuevamente, al igual que en el Poder Judicial, al igual que en todo lo que no ha terminado de transformarse, pues es deber de la ciudadanía. Yo creo que nos debemos una gran visita al Instituto Nacional Electoral, nos debemos una gran visita a la Suprema Corte de Justicia de forma masiva, contundente, ¿no? Exigiendo que estén a la altura del momento histórico, así como hoy van a ir a marchar, lo dejo aquí sobre la mesa, van a ir a marchar a TV Azteca a las 4 de la tarde, va a haber una protesta en contra de toda la violencia que ejerce Salinas Pliego, misoginia, en contra específicamente de Citlali Hernández, pero no exclusivamente, así como hoy va a haber una protesta en TV Azteca a las 4 de la tarde, así tenemos que estar organizando estas protestas y también haciendo sacudir a nuestros legisladores y legisladoras, gobernadores, a todo aquel que se ha asumido como parte del movimiento de Cuarta Transformación, porque además eso, y con eso cierro, porque
el proceso de sucesión de la transformación tiene que ver no solo con quién queda en qué cargo, ¿no? Y ese es el gran debate ahora con la Ciudad de México, no, es cómo la ciudadanía se apropia de esta transformación y presiona a sus gobernantes para que respondan al proyecto que dicen representar, que quede fulanito, menganita, que quede quien quiera quedar, quien levante la mano, pero que sepa que va a haber un pueblo exigiéndoles que logren esa transformación de raíz que se nos propuso desde antes del 2018, que logró más de 30 millones de apoyos en las urnas y que cada vez va sosteniéndose, va politizando, se va debatiendo. Entonces, insisto, creo que ya está la pelota de nuestro lado, ya hay ciertas personas, el presidente, otros personajes que han hecho lo que tienen que hacer, pero yo creo que si la ciudadanía no despierta, no se mueve, no exige, pues obviamente el que no habla, ¿no? Dios no lo oye. Bueno, pues efectivamente, ¿no? Esa es la realidad del que el que no sale a marchar, el que no sale a exigir, no puede exigir después. Vicente Serrano, te vemos y te escuchamos. Sí, también escuchamos las opiniones de Jorge Gómez Naredo en este sentido. También te he visto activo en redes, Jorge, con este tema. Sí, a mí me parece lo que anunció hoy el presidente de la Nación, me parece pues lo que le exige la Comisión de Quejas del INE, que no es todo el INE, pero pues sí, hay mucha gente ahí, muchos pues, personajes o personas que están ahí y que representan, ¿no? al viejo régimen, pero sí es algo absurdo, porque en el mensaje que se supone que se obliga a poner al principio de las conferencias de prensa mañaneras, se indica que estas son de carácter informativo, pero hay una frase que dice, por lo que no podrán hacerse pronunciamientos relacionados con tópicos políticos o electorales que afecten de manera indebida la equidad de las contiendas comiciales. O sea, lo que está pidiendo la Comisión de Quejas del INE, y en específico la consejera en realidad Claudia Zavala, pues es poner una mordaza al presidente y tratar de evitar esta politización de la cual se ha hablado acá, que hay en el país. Es decir, en estos últimos años la gente pues ha estado enterada de muchos elementos, ha discutido, hay una reflexión muy constante acerca de los procesos políticos, sociales, culturales que se viven actualmente en el país, y la mañanera ha sido un eje fundamental de esa politización, no solo la mañanera, no hay muchos otros procesos que se han dado, pero creo que la mañanera ha apoyado a que se comience a hablar de lo que está sucediendo, a que haya temas, ¿no? de discusión y a que haya pues posturas políticas, ideológicas muy claras, y lo que intenta hacer el INE, pues es decir, pues esto no va, no queremos que el presidente hable de política, aunque es una arena política, eminentemente las conferencias de prensa mañanera, y pues sí demuestra este tufo autoritario de estas instituciones, y en específico del INE, que son instituciones que en realidad se crearon durante los procesos neoliberales, ¿no? Durante el proceso neoliberal, pues para establecer, ¿no? Una continuidad del régimen, ¿no? O que fueron cooptadas por personajes que quisieron ahí colocar, ¿no? Para la continuidad, y que lo estamos viendo, ¿no? O sea, dentro del INE, pero también dentro del Poder Judicial, también dentro del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial y de otros órganos independientes que parecería que obedecen solamente los intereses de los que ahora o de los que perdieron en el 2018 y que quieren por todos los medios posibles retornar, ¿no? Entonces sí me parece que es de escándalo que obliguen al presidente a no hablar de política y que haya un mensaje, y yo creo que la respuesta del propio Andrés Manuel fue muy inteligente, porque fue pues una especie de burla. A mí me recordó mucho a esa reacción que tuvo cuando fue escrito de León Krause, que hablaba de los rusos y de que Putin estaba interviniendo en las elecciones del 2018, y que López Obrador en Veracruz hace un video donde pues hay que va llegando el submarino que me trae el oro de Moscú, que fue una respuesta pues
de risa, ¿no? Porque es grotesco, porque era grotesco esta columna en Washington Post que hizo León Krause y este armado que ya estaban haciendo esta estrategia mediática para golpear a Andrés Manuel en el 18, es lo mismo que ahora sucede con el INE, ¿no? Es decir, ¿cómo vas a impedir que la máxima figura política en este país no hable de política, ¿no? Porque además, pues eso ha desencadenado un montón de procesos sociales que son importantísimos, porque la gente está muy consciente, está discutiendo, está hablando de política, y ojalá se pase, como dice Lina, a la movilización, es decir, a que haya protestas contra estas instituciones y a que se exija, ¿no? Que haya un cambio en la postura, pues, de las instituciones como tales o de las personas que están en esas instituciones. Bueno, cierro en esta tercera vuelta, en esta tercera ronda, poniendo sobre la mesa muchas cosas que están pasando. Por ejemplo, el presidente le pide a su prima que no se suba a la contienda en Chiapas porque se acabó el nepotismo, los amiguismos, y es un mensaje muy fuerte. De hecho, le agradece a sus hijos y a su esposa, el presidente, por no entrarle a la política ahora que le toca a él dirigir los destinos de la nación. A 1 año y días de que deje el puesto el presidente, o a 1 año y días, sí, más o menos, ¿no? También están en juego 9 gubernaturas, incluyendo la Ciudad de México, y la renovación de la Cámara de Diputados, del Senado de la República. Hugo López-Gatell da el campanazo hoy y le entra también al proceso interno de Morena PT Verde en la Ciudad de México, un proceso que ya incluye a Clara Brugada, la alcaldesa con licencia o exalcaldesa de Iztapalapa, incluye a Omar García Harfuch, a Ricardo Peralta, quien estuvo en nuestros estudios. En los estados, pues también hay jaloneos. Dice el presidente que se van de 8 a 10 miembros de su equipo, de su gabinete, como Rocío Nale, que buscará ser gobernadora en Veracruz. Uf, como diría el perro Bermúdez, uf, y recontra uf, mi querido Paco, cómo se están moviendo las cosas, y conste que ya pasamos por el proceso nacional, pero no es menor lo que Tabasco, Yucatán, Jalisco, Guanajuato, la Ciudad de México, por ahí se me van algunos, pero ya más o menos tenemos claro que lo otro, más allá de la grande, lo otro también va a ser importante para que pueda gobernar en este caso, si así lo decide el pueblo, la sucesora del presidente Andrés Manuel López Obrador, Paco. Mira, Vicente, primero lo de la prima de López Obrador es bien importante, él ya lo había dicho, y si ella se postulara o llegara a postularse, pues claro que lo van a utilizar, van a hacer escándalo. Mira, sin hacerlo, por ejemplo, los hijos del presidente dicen que ellos manejan el Estado de México cuando la maestra es una persona, la maestra Delfina Gómez Álvarez, una persona independiente. Conozco todo el proceso para elegir a los integrantes de su gabinete. Yo he puesto y he señalado las dudas que yo tengo sobre el secretario de Seguridad, sobre la oficial mayor. Entonces sería verdaderamente un frente que es innecesario, no tiene ninguna necesidad y que afectaría el proceso. Y por otro lado, sí, mira, lo que dice Jorge Lina es muy importante, la movilización, pero al margen de la movilización, tenemos que meternos en las elecciones para el Congreso de la Unión, no solo para la presidencia de la República. Hay estados que acaban de tener elección, como el de México, que tiene 9.2 millones de electores, 9.7 va a tener en el proceso electoral federal. Jalisco es muy importante, por el número de electores, por lo que representa. Guanajuato es fundamental, Yucatán, que son estados emblemáticos, pero está bien eso, las gubernaturas, va a haber como 20,000 cargos en juego, pero hay que meterse también en el Congreso de la Unión. Si se suma eso a la movilización, entonces puede
puede hablarse que en 2024, si se gana la presidencia y el Congreso, verdaderamente puede haber cambios. Las instituciones van a cambiar por la movilización. No, mira, son personajes autoritarios, son personajes a los que no les interesa nada, ni siquiera les interesa cometer delitos o violar la Constitución, que eso lo hace muy seguido. Así que sí, la movilización, pero hay que meterse en las elecciones por el Congreso de la Unión que verdaderamente van a determinar. Yo lo hemos platicado en otras veces, yo estoy convencido que la oposición que encabeza a Claudio X González, ellos saben que tienen perdida la presidencia, lo que están buscando es colocar a ciertos personajes en el Senado y colocarse en la Cámara de Diputados. Están tratando de por lo menos de disputar eso, porque ellos saben, por ejemplo, la Cámara de Diputados va a controlar el Congreso, así que no importa que no ganen la presidencia de la República, si ganan la Cámara de Diputados, van a controlar el presupuesto, y si ganan el Senado, van a controlar la agenda política. Así que es importante la movilización, pero también hay que meterse al Senado, hay que meterse a la Cámara de Diputados. Hay que recordar que no se va a competir con mancos, tienen una agenda, tienen una prensa mediática que no sé cuánta influencia puede tener, pero tiene alguna, y también hay que reconocer que el PRI y el PAN tienen una especie de voto duro que está con ellos. Así que hay que meterse no solo a la elección presidencial, sino a las elecciones por el Congreso de la Unión, y en los estados, bueno, pues Morena tendrá que hacer su trabajo solo, pero el resto hay que meterse a esas elecciones y a apuntalarlo con la movilización, Vicente. Querida Lina, pues creo que te pongo ahí este tema porque tú estás metidísima en esto de la formación política, y o la gente, y me refiero a todos, ¿no? Los que nos están viendo, los que estamos aquí, o nos activamos y hasta, por decirlo de alguna manera, nos responsabilizamos, o nos responsabilizamos, no hay de otra. Mira, Vicente, efectivamente por ahí va mi participación, porque más allá de los perfiles que hay, vuelvo a lo mismo, es el pueblo mexicano el que se tiene que sentar y reflexionar colectivamente, individualmente, y decir qué es lo que quiero para la Ciudad de México, qué es lo que quiero para Guanajuato, para Tabasco, porque ya estamos, yo trato de explicarlo un poco, estamos en el momento cumbre de la cuarta transformación. Después es total y absoluta incertidumbre. Ningún gobierno dentro de la región ha logrado pues tener asegurada al 100% la continuidad, el horizonte, porque no tienes control sobre los factores internos, externos, viene la pandemia, la guerra en Ucrania, y esos también son factores que logran impactar dentro de la toma de decisiones de una población que en algún momento se asume de izquierda, progresista, pero después se les olvida cómo fue que ascendieron de clase, cómo fue que ahora tienen más capacidad económica y terminan votando a la derecha. Eso hay un escritor argentino que habla del síndrome de Doña Florinda, ¿no? En donde toda la vida estuviste en una vecindad y de repente tienes acceso a movilidad social y de repente ves para abajo a todo el resto, aunque sigas dentro de del mismo entorno. Y eso tiene que ver con justamente la formación ideológica de hacia dónde estamos construyendo. No estamos construyendo solo en torno a una propuesta que en algún momento inició Andrés Manuel López Obrador, sino de un proyecto que se ha ido materializando en los últimos 5 años, que ha tenido logros tangibles, ha tenido logros en la disminución de la pobreza, de la desigualdad, aumento en los ingresos de las casas, aumento en el salario mínimo, disminución de la brecha de género también en términos económicos. Ahora se disminuyó esa brecha. Históricamente las mujeres ganamos menos que los hombres, eso también se ha ido combatiendo, han disminuido 11% los feminicidios. Ese tipo de cosas son las que hay que defender después del 2024 y profundizar. Y tenemos que estar pensando en quién representa eso, pero quién está dispuesto o dispuesta a hacer de ese proyecto un proyecto colectivo. Yo no creo que a estas alturas estemos por los sectarismos, estemos por el individualismo, y a mí eso me preocupa, que ante la ausencia del presidente López Obrador no se haya entendido ese mensaje, que el mensaje no es solo la persona. Andrés Manuel hizo lo que estaba en sus manos, pero también estuvo rodeado de un equipo de trabajo, desde los secretarios de Estado, los encargados de los
programas sociales, los jefes de gobierno aquí en la Ciudad de México, los gobernadores. Es decir, la transformación aún le falta y le falta mucho. Entonces, dos cosas. Uno, el nivel de autocrítica que tenemos que tener dentro de la Cuarta Transformación para saber qué no se ha conquistado, qué no se ha logrado, qué podemos lograr colectivamente. Y la otra es pensar nuevamente ya digamos, el atender un puesto de servicio público justo como de servicio público, no como que van a ganar más dinero, no como que van a tener a su equipo y nepotismo alrededor. Yo creo que eso es lo importante, y aquí en la Ciudad de México yo creo que se nos presentan grandes oportunidades con los perfiles que otorga la Cuarta Transformación, pero hay que pensar cuál es el proyecto que realmente estamos pensando, que puede lograr materializar esa transformación en Guanajuato, en la Ciudad de México, en Tabasco, etcétera, etcétera. Entonces, ahí nos corresponde también eso, hacer ese ejercicio crítico, reflexivo. Estoy leyendo los comentarios de muchos de los usuarios aquí. Me agrada mucho que está ese debate de si les gusta Gatell, pero van con Clara, que si Harfuch, etcétera, etcétera. Yo lo que creo que no nos podemos permitir, si vamos a hablar de Harfuch, vamos a hablar de su programa de seguridad, de quién es, etcétera, y no de si es guapo, ¿no? Porque eso también he visto y me recuerda tanto a la campaña de Peña Nieto. Yo creo que hoy nos merecemos un debate de alto nivel ahí con todos esos personajes. Bueno, Torruco ahí está en la foto, pero no sé si Torruco sigue o no, como que lo veo medio desaparecido, pintaron unas cuantas bardas y después ya no lo vi, pero bueno, ahí están estos grandes perfiles, ¿no? Que todos o la mayoría de los citadinos y citadinas habrán de reconocer, y si no, pues yo creo que lo más que puedo decir es justamente que conozcamos los perfiles, que sepamos quién va a estar en la boleta, qué les podemos exigir y que se acerquen. Yo creo que hay múltiples oportunidades para hablar con todos y todas ellas en todos los estados, y eso es lo que tenemos que apostarle, a ver cuál es el horizonte. Yo asumo que es un horizonte de izquierda el que se está planteando sobre la mesa, cómo defender y profundizar el proyecto hacia la izquierda en cualquier estado, en cualquier municipalidad, alcaldía, etcétera, etcétera, y eso ya es pasarle la bolita nuevamente a la ciudadanía. Así es. Jorge Gómez Naredo, cerramos con tus reflexiones, con tus comentarios. Pues sí, hay todavía muchísimas definiciones en lo que viene en el proceso electoral y en lo que viene pues de parte del movimiento. Yo creo que este es un movimiento de izquierda que va hacia la justicia, que va hacia erradicar todo tipo de desigualdades, de iniquidades, de injusticias, y me parece que hay una intención en ese sentido, pero pues por supuesto que es importantísimo y que es vital que haya liderazgos que creo que representen los principios de izquierda y que representen también las enseñanzas de Andrés Manuel durante toda su vida, durante pues todo lo que ha pasado, ¿no? Desde Tabasco en la Ciudad de México y ahora como presidente del país. Entonces sí me parece que hay ciertos perfiles que yo creo que son importantes que estén ahí, ¿no? En encabezar, ¿no? O en participar en estos movimientos, porque además eso fortalece al propio movimiento y a la intención que se tiene de transformar a este país. Yo sí me parece que es muy importante que haya una conquista, ¿no? Reconquista, no sé cómo llamar, del poder legislativo, es decir, que se ganen el mayor número de diputaciones y el mayor número de senadurías para que eso permita cambios importantes. Creo que ha habido cambios en la gestión de Andrés Manuel, cambios que tienen que ver con la forma en cómo la gente está reflexionando, cambios incluso podríamos llamar culturales, cambios administrativos. Ha habido muchas transformaciones, ha habido un cambio en la cuestión de la comunicación, en fin, pero también hacen falta estos cambios legislativos y estos cambios legales que permitan también que avance la transformación de una forma muchísimo más rápida, y eso solamente se dan a partir de los cambios constitucionales que desgraciadamente en esta segunda parte del sexenio de Andrés Manuel no se pudieron realizar, y creo que esa es la tarea, yo creo que de todos quienes participan en el movimiento de transformación y quienes participan y quienes están
esperanzados, ¿no? En hacer un cambio, pues que eso se logre, y eso se logra pues al voto masivo hacia Morena, y que pues haya esta unidad, porque eso es lo que va a permitir también que exista esta conquista, ¿no? Del poder, y que pues sí haya un cambio. Es importantísimo realizar un cambio en el Poder Judicial, y lo vemos cotidianamente con que sueltan a personas delincuentes, con la corrupción que existe, con la falta de sensibilidad de buena parte de los ministros, de buena parte de quienes están en el Tribunal Electoral. Entonces es importantísimo esa reforma al Poder Judicial, y también importante una reforma electoral y una reforma en muchas otras áreas. Y eso solamente se puede hacer con el voto masivo hacia Morena, porque necesita también es digamos, el vehículo con el cual se pueden realizar estos cambios. Entonces sí me parece que es importante, más allá de las preferencias acerca de un candidato, de un aspirante, una candidatura, yo creo que la importancia y hacia donde debemos de estar es a una transformación que vaya siempre encaminada a la justicia, a la igualdad y a los principios de no robar, no traicionar al pueblo y no mentir, ¿no? Así es, mi querido Jorge. ¿Por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus trincheras, por favor? Pues yo estoy, participo en polemon.mx, y bueno, ya va a salir el nuevo número de Regeneración, entonces está ya imprimiéndose en estos momentos. Y bueno, pues estoy como Jorge Gómez Naredo en Facebook y como JG Naredo en Twitter, o ahora es X, entonces ahí estamos. Claro que sí, te mando un abrazo, Jorge, gracias por llegar. Abrazo. Querida Alina, también hay que invitar a la audiencia a tus redes y a tus trincheras. Muchas gracias, Vicente. Pues a mí me encuentran todos los días aquí en Sin Censura, en X y en @Alina Duarte _, en Threads y en Instagram _Alina Duarte, y también en todas nuestras redes en De Raíz _media, donde hacemos programas, podcasts, y también en nuestra página, así nada más, ay Dios mío, la garganta. Como de raíz.media nos encuentran también, visiten nuestra plataforma, hay varios compañeros, compañeras que están apostándole a su granito de información, obviamente desde una perspectiva totalmente de izquierdas, así que vayan, suscríbanse a nuestros canales también por allá, en De Raíz Media, y nos vemos aquí todos los días en Sin Censura. Te mando un abrazo a ti, a mis queridos compañeros, y obviamente a la audiencia de Sin Censura. Gracias, mi querida Alina. Paco, yo sigo invitando a la audiencia para que busque tus dos más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, y que también te apoyen en tus redes sociales. Vicente, muchas gracias, y un abrazo para Lina, Jorge, que es la primera vez que estamos aquí. Espero que no sea la última, pero Vicente, un abrazo para ti, buen fin de semana. Tú sabes, @Paco Cruz Jiménez en X o Twitter, y Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Nos vemos el lunes, Vicente. Buen fin de semana para todos. Gracias, maestro. Gracias, Alina. Gracias, Jorge. Que pasen excelente día y excelente fin de semana. Y bueno,